gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de vivir sabiendo de que todo lo que nos permite, ¿no?, aquí en la tierra está bajo el control de Él. Usted no tiene el control ni de su propia vida, ni tampoco tiene el control de las circunstancias. Cuando hablamos de las circunstancias estamos hablando de tiempo, lugar y de los hechos, ¿sí? Y eso nos trae paz, sea que usted esté pasando por momentos agraviantes, momentos difíciles. El ser humano, Dios no lo creó para sufrir. El sufrimiento viene a razón de la condición caída del hombre. El que es hijo o hija de Dios sufre, pero el que no es hijo sufre más. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran, porque reciben ¿qué? Consolación, afortunados, imagínense. ¿Sí? Y encontramos eso, ¿no? Que hay personas que sufren más, no solamente porque hace parte de nuestra condición caída, redimida, ¿sí? Porque estamos en este mundo, pero hay gente que sufre más. Siguiendo con los temas de los atributos de Dios, hoy vamos a estar disertando sobre la infinidad de Dios. La infinidad de Dios. ¿Y qué entendemos por algo infinito? No tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. ¿Y qué es algo que no tiene fin? Algo que no termina y el único es Dios. Que no termina, que no tiene límites. No tiene fin. ¿Sí? La ciencia y muchas personas nos hablan de la infinitud de la manera como ellos han de amarnos. Y eso es mentira. Eso es un anhelo, pero es una mentira. Porque usted no va a amar de manera infinita. ¿No? Tiene el anhelo, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones de la infinitud o de la infinidad en el caso tal y en el caso de Dios? ¿Cuáles son las características o condiciones de este atributo? Que no es comunicable, el ser humano no la tiene, ni la creación misma la tiene. La materia no es infinita. En ciencia nos dicen que el universo es infinito y está en continua expansión. Y la pregunta es, ¿hacia dónde? Si es infinito. ¿Hacia dónde? Si es infinito. Entonces hay algo fuera de lo infinito que es, ¿sí?, el mundo. Y encontramos este atributo y vamos a Job. Job, capítulo 11. Capítulo 11 de Job. Y permítanme leer, y los versículos claves son versículos 7 y 10 de Job, capítulo 11. Infinidad de Dios, no del hombre. En el hombre está eso, querer ser infinito, ¿sí? Perpetualizarse, no tener límites. A mí nadie me pone límites, yo hago lo que quiero y lo dispongo cuando quiero. Y dice así la palabra de Dios. Permítanme leer del versículo 1 hasta el 10. Usted lo puede leer hasta el 20 en su casa. Sofar acusa ¿de qué? ¿A quién? A Job. Y vaya que todos los días somos acusados, ¿no? Y no necesariamente ante un tribunal, sino aquel que nos acusa de día y de noche, Satanás. Y dice así la maravillosa palabra de Dios. Respondió Sofar Naamatita y dijo, de manera de pregunta, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, dice Sofar, que se supone que era amigo de Job, y le dice de la manera siguiente a Job, tú dices, mi doctrina es pura
y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién dirá que Dios hablará y abrirá sus labios contigo? Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad ¿qué? Imagínense estas personas visitando a los enfermos en los hospitales. En el caso de Job, fueron a consolarlos y miren, sin anestesia, ¿no? Versículo 7 al versículo 10, que son los versículos claves. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Dios conoce a los hombres vanos, vacíos, pasajeros, superficiales. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Y no hará caso. Amén. Infinidad de Dios. Ahora, para entender la infinidad de Dios, tenemos que entender lo que no es, lo que es finito. Lo finito es lo contrario a lo infinito. El hombre es finito, usted es finita. Usted puede decir, no, yo soy capaz de esto, esto y aquello y lo otro. Y sí, puede ser cierto, pero ¿cuánto tiempo usted puede mantenerse en eso? Está limitado por el cansancio, el agotamiento. Cansarse es una cosa y agotarse es otra. Cansarse es algo físico, el agotamiento es algo de acá, es algo del cerebro, y cuando las personas ya están agotadas, es algo en la cual, como entendemos literalmente, ya no tienen energías. Entonces toman energizantes, toman vitaminas, pero más que tener agotamiento, el Señor nos habla de cansancio. Ese cansancio en el cual es físico, pero también cuando hablamos del cansancio como apatía, falta de motivación. Pero en el caso de la infinidad de Dios, aquí nos habla a través de este hombre que, amigo de Job, cuestionando a Job, muestra la condición de Job. Acuérdense cómo empieza Job capítulo 1, vamos rápidamente. Job, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado ¿cómo? ¿Era este hombre qué? Perfecto. ¿Qué más? Perfecto. ¿Qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando este amigo de Job empieza a cuestionar a Job, es porque se había quedado con lo primero. ¿Y qué es lo primero? Lo primero es, dice que Job era un hombre ¿qué? Perfecto. Se queda con eso. Y cuando la gente se hace ese imaginario de usted, que es una persona eficiente, que es una persona que hace su trabajo con disponibilidad, con prontitud, que tiene sus hijos en su gestión, en fin, y usted dice, uy, este hombre es completo, esta mujer es completa, pero también utiliza la palabra recto. Cuando habla de rectitud, habla de regla, habla de normas, habla de leyes. Es una persona en su actuar completo, pero también que se basa en las leyes humanas y en las leyes divinas.
Y muchas veces nos quedamos con esto. Pero esto no tiene sentido si no seguimos en lo que dice, temeroso de Dios. Usted puede ser una persona eficiente en el trabajo y carecer de ser una persona temerosa de Dios. Usted puede ser una persona exitosa desde los estándares humanos y carecer de ser temeroso. Y cuando este amigo Zofar cuestiona a Job, lo cuestiona desde los parámetros perfecto y recto, pero pasa por alto de que Job también era un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué más? Conoce personas así, que son exitosas pero no apartadas del mal. Pero también conocemos personas como usted y como yo, que somos completos, no en nosotros mismos, sino en ese temor y reverencia que le tenemos a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios, y apartado del mal. Este amigo de él pasó por alto de que Job era un hombre temeroso de Dios, no solamente perfecto, no solamente recto. Hay gente que es legalista, bíblicamente legalista, jurídicamente legalista, y dice yo soy bueno, yo no me meto con nadie. Y encontramos a nivel religioso el fariseo, ¿no? Que decía yo cuántas veces diezmo, cuántas veces oro, cuántas veces, pero carece de temor y de apartado del mal, porque tiene lo que se llama la vanagloria. Y cuando eso ocurre, mis amados hermanos, encontramos la finitud del hombre. Y aunque este hombre cuestiona a Job, va a decir unas verdades. Dice el versículo 7 y 10, que son los versículos claves, en lo referente ya no a Job, sino referente a Dios. Cuestiona a Job diciendo, tú eres el perfecto, tú eres el que lo que predicaba lo vivías. Ahora estás pasando por este momento en el cual estás en desgracia financiera, en desgracia afectiva, en duelo, en luto y en bancarrota. ¿Dónde estás tú que eres completo, perfecto? ¿Dónde estás tú que te riges conforme a la palabra, a la regla? Pero después habla de Dios y dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Qué es un secreto, mis amados hermanos? ¿Qué es un secreto? Algo que está oculto. Algo que está oculto, algo que no se conoce. Sí, y muchas veces caemos en la imprecisión cuando decir, te voy a decir un secreto, entonces ya deja de ser secreto, te voy a comunicar algo. ¿Sí? Y aquí nos habla de ello. Hay cosas que usted desconoce, no solamente de usted misma, de usted mismo, sino de Dios. Los secretos de Dios. Y cuando hablamos de los secretos de Dios, hablamos del cómo y el para qué. Del para qué. Y cuando habla de para qué, habla del propósito. Usted no va a entender plenamente los propósitos de Dios para tu vida, porque los caminos tuyos no son los mismos caminos, ni los pensamientos tuyos son los mismos pensamientos de Dios. Todos los días tenemos que alinearnos con Dios para entender los propósitos de Él para nuestras vidas. Hoy estamos aquí, mañana Dios puede disponer otra cosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora, lo que vas a hacer es sufrir más, porque vas a decir, no Señor, yo no voy a hacer esto. No Señor, yo no voy a ir a tal parte, el síndrome de Jonás. No Señor, yo no voy, yo no Señor. O peor, no Señor, yo no merezco, pero si eso es tuyo, eso es para ti. Por eso, mis amados, los secretos de Dios se refiere al cómo Dios actúa. Usted no va a explicar plenamente cómo Dios hace las cosas. Un arquitecto puede explicar a través de un plano cómo edificó ese edificio, ese monumento, en fin. Pero pregúntele a Dios cómo creó el mundo de la nada, sin tener materia prima. Pregúntele a Dios cómo lo diseñó a usted o al primer Adán,
y luego a Eva y a usted en el vientre de su progenitora. Dice el salmista en el Salmo 139 en una aproximación, los secretos, el cómo. Por eso usted descansa cuando le dice, usted necesita algo y pide a Dios, y usted no tiene claro el cómo, pero usted sabe que aquel que le va a responder, él tiene el cómo, aunque usted no lo tenga claro. Y nunca lo vamos a tener plenamente claro. Pero también el para qué, el propósito, el para qué. Muchas veces nos enseñan el tener proyecto de vida. Proyecto de vida. Vamos a tener un proyecto de vida. Bueno, el proyecto de vida es, yo nací en Colombia, tengo estos talentos, tengo estas habilidades, tengo esto, tengo aquello, nací aquí en Fusa o en otra parte y me inclino a estudiar esta carrera o tener este oficio. ¿Y qué ocurre? Se te cierran las puertas. Se te cierran las puertas. Y entonces, conoce a muchas personas así, que estudió una carrera o sabe un oficio y no ha tenido un empleo o no ha tenido un desarrollo en eso. Porque esos propósitos no estaban alineados con los que están más arriba y son los mejores, que son los del Señor. ¿Se acuerda lo que dice Isaías 55? Vamos a Isaías 55 para cerrar esa parte. Isaías 55, en la cual nos dice a Isaías, versículo 8, Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahora, ¿por qué él dice eso? Versículo 9, siga mi hermano. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Eso es fuerte, hermanos. Eso es fuerte. ¿Sí? Entonces, usted, en el caso de Dios, tiene que usted alinearse con los pensamientos y los propósitos de Dios. Ahora, si usted no lo hace, va a sufrir. Y si usted persiste en eso, sufrirá más. ¿Sí? Porque los propósitos y los caminos de Dios son mejores. Amén. Son mejores. Bien, mis amados, entonces, frente a ello, ¿descubrirás tú los propósitos, los secretos, el quehacer de Dios? En ninguna manera. Luego dice, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. En ninguna manera. Ahora usted podrá decir, pero la Biblia dice que nosotros llegaremos a la estatura de un varón que... Sí, ahí se refiere a Jesús, en su humanidad. Y somos perfectos en la humanidad de obediencia. Obediencia. Ser obedientes como Jesús fue obediente, y obediente ¿hasta qué? ¿Y muerte de qué? Jesús. En la última, ¿se acuerdan? Señor, si es posible, pasa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Llegar a esto. Que Dios me ayude, mis amados. ¿Sí? Que Dios me ayude y nos ayude, ¿no? Llegar a esa, ahí se refiere en el caso de alinearnos nuevamente con la voluntad de Dios, pero no vamos a ser dioses, que es lo que se refiere aquí. Llegar a la perfección de Dios, de ser dioses. No somos dioses en miniatura. Y hay un salmo que hay que tener cuidado, no el cuidado en lo que dice, sino lo que muchos predican, ¿no? Si yo soy hijo de Dios, entonces soy un Dios ¿qué? Eso es lógica, y la lógica es racional, no es escritural. No es escritural. Y encontramos que por ser nosotros hijos de Dios no es por voluntad nuestra. Igual que usted no es hijo de esa madre y ese padre por voluntad suya. Usted no presentó a su papá y a su mamá y después se metió en la barriguita como el doctor en la ley, ¿no? Decía, tengo que volver al vientre de mi madre, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Nicodemo.
con toda su sapiencia, en ninguna manera. No vamos a ser dioses, hermanos. La cienciología enseña eso. Que el hombre puede ser tan perfecto y puede ser Dios. ¿Sí? A mí me gustan las películas de Misión Imposible. Nací viendo las películas. Y el protagonista y el dueño de esa es Tom Cruise. Y él es uno de los doctrinarios de la cienciología, que dice que el hombre puede llegar a ser Dios. Y los reyes se endiosaban y decían que eran Dios. Y los gobernantes, cuando no tienen en cuenta a sus gobernados, creen que son Dios, que todo lo pueden hacer. Y sigue diciendo, para avanzar, mis amados, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? ¿Qué harías? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Y luego dice, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Amén. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá, qué más? Contrarrestar. ¿Quién podrá resistir? ¿Quién podrá estar de pie? Decirle, Señor, estás equivocado. Quiero aconsejar la infinitud de Dios. Amados hermanos, la perfección de Dios, por lo que Dios no está sujeto a ninguna limitación. A ninguna limitación. No se puede aplicar ningún límite a su ser o a sus atributos. Ninguno de los atributos está limitado a Dios. La infinitud de Dios es un atributo incomunicable. Pero el hombre en su condición caída piensa que puede ser infinito. Y por eso hablamos de los actores, de los artistas, que ellos son idolatrados, colocados en un pedestal. Y los seguidores o fans se visten como ellos, y muchos se han quitado la vida por ellos. Y ellos creen que son infinitos. Pero ese atributo es incomunicable. Amados hermanos, la perfección de Dios, que niega cualquier límite al ser o a la perfección de Dios, y afirma que Dios trasciende las categorías de las criaturas finitas. Dios trasciende a su creación. Dios no está limitado a la creación. ¿Cómo así? Por eso, escuchen. La ciencia habla de las leyes de la naturaleza y eso hay que corregir. Hay leyes establecidas por Dios, pero las leyes no están por encima de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús, cuando envió a sus discípulos a pasar al otro lado, y siendo la hora de la madrugada, caminaba sobre las ¿qué? Las aguas. Rompiendo esa ley de la gravedad. Pero también había una tormenta. Y lo que usted y yo como seres finitos, frente a una tormenta, una tempestad, son dos cosas. La primera es que ésta por sí misma se calme. Esa es una. Una tormenta hay que esperar. Y estamos viendo lo que pasa con estos fenómenos, y la ciencia le llama fenómenos, que la gente se prepara al paso del huracán, al paso del... Y el hombre ha inventado ciertos inventos, ¿no? Para de una manera disipar. Y siempre vemos las noticias que van a través de los satélites. El huracán se dispone a ir a tal parte. Y después, cambió de rumbo. No, ya está amainando, ya se está calmando y de pronto no, cogió más fuerza. Cogió más fuerza. Y luego la segunda es que usted no sabe en qué momento se va a presentar. ¿En qué momento? Un temblor. ¿En qué momento está presente?
Pero Dios no está limitado a eso. Jesús dijo, calla, enmudece. Y hubo un alza. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo estaba encarcelado y ya siendo las horas de la noche, cantando himnos. ¿Qué pasó? Hubo un terremoto y ellos seguían Un terremoto. cantando. Imagínense. Y se abrieron todas las puertas y ninguno salió. ¿Cómo se sintió usted cuando estuvo temblando? Yo no lo sentí. Algunos salieron estaban en el baño, salieron en toalla. Y Dios envió un terremoto para glorificarse en sacar a su siervo y a su otro siervo. Dios tiene control sobre la creación. La creación no está fuera del dominio de Dios. Los incendios, ¿qué dice la Biblia sobre los incendios? Que hubo un hombre llamado Elías, lleno de la presencia, y dijo, si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego sobre usted y sobre los impuestos. Dios tiene control. La creación no trasciende al Creador. Vamos a estar avanzando para ir concluyendo. Pero encontramos, mis amados hermanos, sobre este atributo de la infinitud divina, se puede describir bajo tres aspectos distintos. El primer aspecto es la siguiente: la infinitud de la esencia de Dios, que es absolutamente perfecta y cualitativamente infinita. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente, que Dios es un ser infinito, no por alguien, no por algo, por Él mismo. Él es infinito. Él es absolutamente un Dios infinito. Los dioses que el ser humano se ha inventado ya no están, no son infinitos. Pero también encontramos un segundo lugar: la infinitud de Dios considera en relación con el tiempo, se denomina eternidad. Esa infinitud en cuanto al tiempo es eternidad. Todas las cosas creadas por Dios son temporales. Temporales. La Biblia dice que esta misma creación ha de ser destruida con fuego, ya no con un diluvio. Pero Dios es atemporal, no está sujeto al tiempo. Y eso hace referencia a su eternidad. Dios no está sujeto a la limitación de las criaturas al tiempo, sino que trasciende el tiempo. Señor, si tú sabías que yo iba a pasar esto, no, Dios no necesitaba ir al futuro para saber. Él es infinito, Él en todo tiempo y en todo lugar está. Y la tercera es lugar. La infinitud tiene que ver con el lugar. La infinitud de Dios considera en relación con el espacio, recibe el nombre de inmensidad, omnipresencia. Inmensidad, omnipresencia. Y eso lo vemos en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, decía el salmista. Y es hermoso cuando usted cumple el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y también esas personas que son personas que Dios les ha confiado y aman a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si esa persona ama a Dios sobre todas las cosas, a ese Dios infinito, que no es infinito por su naturaleza, pero es infinito por tiempo, Él trasciende el tiempo, pero también lugar. No hay lugar en la cual usted puede estar inseguro de que Dios no está guardando de esas personas. No hace mucho hablaba con una persona que me decía, yo preparé a mis hijos, y me cuestionaba a mí sobre lo que le ocurrió a mi hijo, y decía, yo preparé a mis hijos para que no sufrieran ningún accidente. Y yo le preguntaba, en este momento estás tú con tus hijos, estás tú con tu hijo, y sí, estás tú ahí con él. Pero déjame decirte que yo no estaba y no voy a estar siempre con mis hijos. Pero hay un Dios al cual yo se los he entregado y siempre he estado Dios con ellos. En todo lugar y en todo tiempo. Por eso, mis amados hermanos, podemos ahora concluir
que la Escritura da fe de múltiples aspectos de la infinitud de Dios. ¿Y de qué manera? Vamos a la Escritura rápidamente y con eso concluimos. En primer lugar, también encontramos que Dios es el que está más allá de toda medida y límite. Dios está más allá de toda medida y límite. Salmo 145, versículo 3. Salmo, nos dice ahí el Salmo 145, versículo 3, y Mateo, capítulo 5, versículo 48. Vamos a leer uno para sustentarlo. Salmo 145, sobre ese Dios que está más allá de toda medida. 145, versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es su grandeza. ¿Qué es lo más grande de lo grande? No hay. ¿Qué es lo más alto de lo alto? No hay. Eso es lo que quiere decir en el hebreo. No hay. Luego encontramos Mateo capítulo 5, versículo 48, usted lo puede leer. Pero también encontramos que incluso los cielos no pueden contenerlo. ¿Se acuerdan cuando la dedicación del templo? En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice así la palabra de Dios: pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón. La presencia de Dios llena todo. No hay un lugar en la cual podamos contener a Dios, ni los mismos cielos de los cielos. Encontramos también sobre esa infinitud de Dios. Él es el que permanece. El ser humano quiere inventar el movimiento continuo. Pero un vehículo, ¿qué necesita para funcionar? ¿Qué combustible? Se le acaba el combustible, se le desgastan las bujías y todo eso, y ya. Pero Dios no. Dice, Él es el que permanece. Salmo 90, versículo 1. Salmo 90, versículo 1, dice así la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido, ¿qué? Refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El de siempre permanece. Pero también trasciende los límites temporales. Segunda epístola de Pedro nos dice, el capítulo 3, versículo 8, segunda epístola. Si lo tiene, mi hermano, lea. Oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Ahí hace referencia, ¿no?, a lo que también dice el Salmo 90, ¿no?, que para Dios un día es como 1000 años. Y la vigilia, ¿qué pasó? Hace referencia que no tiene límite de tiempo. No podemos condicionar a Dios a nuestro tiempo, cronos. Pero también Él es el que está presente en cada parte de la realidad creada. Él no está afuera. Usted le puede decir: Señor, tú no estás acorde a la manera de vida mía. Tú no encajas. Pero eso usted lo está haciendo en su mente. Porque la gente haya sacado a Dios de su vida no quiere decir que Él se haya ido. Él nunca se va a ir. Siempre va a estar ahí. Está en la taberna, está en el prostíbulo, está en los lugares en los cuales se adorna, está en todo lugar. Dice el Salmo 139, versículo 7, sobre ello, y con eso vamos a concluir. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7 hasta el 10. Permítame leer.
si tomare las alas del alba, 139, versículo 9, versículo 7, perdón, versículo 7 hasta el versículo 10. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaran las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará, ¿qué? Tu diestra. Tu diestra. Luego también lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo 23 al 24. Hechos capítulo 17, versículo 27 y al 28. Y mis amados, sobre la infinitud también podemos decir escrituralmente que aún así no está contenido dentro de la creación. Dios no está contenido dentro de la creación. Primer libro de Reyes capítulo 8, versículo 27. Y el profeta Isaías, capítulo 66. Profeta Isaías, capítulo 66. La misma creación no lo puede contener, no está contenido dentro de la creación. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y es una forma figurada, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Por qué mira? Para hacer de él su santuario. Dios mora en un corazón contrito y humillado. Ese Dios, el cual la creación no lo puede contener. Amados, lejos de dejar a Dios a un lado, con una manera sencilla y humilde, como hijos e hijas, sea ese Dios infinito dirigiendo nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Que era imposible, que era limitado a usted, pero para Dios no era limitado, porque eres el Dios infinito, ese Dios que no tiene límites y que podemos testificar de ello. El estudiar una carrera y no tener recursos, el poder hacer ese viaje y no tener ni siquiera dónde llegar, tener limitantes. Y por eso decimos que ese Dios, el cual es infinito, es incomprensible. Amén. Poderoso Dios, Santo de Israel, te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias porque no estamos aquí solamente porque decidimos venir, sino porque ya tú de antemano habías dispuesto que viniéramos, que naciéramos, que viviéramos momentos apremiantes, pero no estamos solos. Y no es una palabra dicha, es una palabra vivida. Tú en tu infinitud estás en todo lugar, en cada etapa de nuestra vida. Estuviste ahí dirigiendo la fecundación, la gestación y el día que nacimos. Pero también el día que dimos los primeros pasos y dimos las primeras palabras. Estuvimos ahí en los momentos apremiantes de nuestros padres, de nuestra madre, en los momentos apremiantes de lágrimas como de risas. Estuviste ahí en los momentos de soledad como de compañía. Estuviste ahí en los momentos de angustia como de tranquilidad. Tú eres ese Dios, Señor, infinito, Señor. Señor, perdónanos si en algún momento hemos dudado de que tú has estado siempre. Ayúdanos, Padre. Responde conforme a la voluntad tuya a eso que esos hermanos y esas hermanas
te están pidiendo y que son un limitante para nosotros, pero para ti no. Ese hermano que está pidiendo por esa casa, pero humanamente es un limitante económico, un limitante, Señor, en cualquier forma, pero para ti no, Señor. El que está tocando puertas de trabajo y lo que ha ocurrido es que se han cerrado por la edad que ya tiene, Señor, y no lo quieren contratar o no la quieren contratar porque tiene mucha experiencia o por la edad que ya tiene. Pero para ti no hay nada, Señor, imposible, Señor. Señor, por ese vientre, Padre bendito, por esa enfermedad, por ese dolor de cabeza continuo, Señor, por ese cáncer, Señor, para ti no hay límite, Señor, de extirpar, de hacer desaparecer toda enfermedad, de volver el corazón de esa persona a la otra persona, Señor, en la cual ha habido ruptura, Señor, y ha habido daños, Señor. Tú puedes restaurar, Padre, en ti está. Tú eres el que, Señor, desarma los corazones, Señor, y cambia los tiempos, Señor, porque tú eres Dios, tú eres ese Dios infinito. Tú no te quedaste en la antigüedad, ni en la edad media, ni en la edad moderna, tú todo lo llenas, Señor. Tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad. Por tu nombre te lo pedimos, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, para seguir seguros en ese Dios infinito. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Amén y amén.